Vamos a charlar de esto que tiene que ver con la historia, pero también con la discusión que está atravesando al menos a un sector de la sociedad alrededor de los resultados de las PASO. Estamos en comunicación con Gaby Piro, nuestro columnista en historia, acá en Alerta Spoiler. Hola, Piro. Hola, Gaby. Hola Leo, hola Lu, ¿cómo están? ¿Bien vos? Bien. Bien, acá. ¿Todo tranquilo? Así es, Así es. Bueno, procrastinando otras cosas. pro- bien. Vos, ¿Procrastinaste para hacer a la ver, columna? a ver, ya que introdujiste el tema, ¿en Un qué? poquito. Arranquemos por ahí, Gaby. ¿Tarea principal o cuestión principal, cosa principal que pateás para adelante? De varias, ¿no? Capaz. Bueno, hay un caño roto en casa hace bastante tiempo que está ahí dando vueltas. La y, verdad que sí. Bueno, No es, quiero... es algo que hay que solucionar en algún momento. Está bien, habría que encararlo eso. Ahora sí. Ahora sí, es el momento, después las paso. Vamos al tema que nos compete y tiene que ver con este debate, porque hay una discusión que es, ¿qué es esta nueva derecha? ¿No? Incluso se la define como la derecha, es un concepto raro, ¿no? Porque es la nueva derecha a la derecha de la derecha que ya existe. O sea, y Ok. para entenderlo hay que definir qué es y también qué alcances y qué límites tiene, ¿no? Entonces, nos trajiste, o la idea era intercambiar más alrededor de qué es el fascismo o qué fue el fascismo en algún momento. Claro, digamos, porque uno de los análisis, ¿no? Además digamos, del análisis general que se puede hacer Sí. sobre elección, es que hubo un avance efectivo de la derecha. Lo que pasa es que desde algunos sectores, incluso también desconociendo la importante elección que hizo la izquierda, que también es un dato de la elección, se exagera o se plantea una analogía histórica, digamos, planteando, bueno, este avance de la derecha se puede identificar con las fuerzas fascistas o con el fascismo. Entonces, a mí me parecía importante sobre todo clarificar qué significa el fascismo y, bueno, entonces después poder pensar cuáles son los límites o los alcances de ese término para pensar los fenómenos actuales. En primer lugar, lo que me parecía importante es decir que históricamente se trata de un fenómeno bastante determinado, digamos. Es decir, un fenómeno que lo encontramos en Europa en el periodo de entreguerras y al cual es importante explicarlo a partir de dos situaciones bastante concretas. Una, la Primera Guerra Mundial. Y segundo, aparejado a eso también, el desarrollo de la Revolución Rusa, ¿no? Ambos fenómenos fueron determinantes para explicar el origen del fascismo. En el primer caso, sobre todo por la derrota alemana en la guerra y la crisis que provoca eso en términos económicos, sociales y también en el fomento de un cierto nacionalismo, ¿no? Que atribuía al resto de las potencias extranjeras como justificación de las pretensiones expansionistas y chauvinistas de la burguesía alemana y bueno, compartidas en parte por la burguesía italiana, que veían en el resto de las potencias los culpables de la situación económica y social que se vivió en esos países después de la guerra. Pero sobre todo, y esto es muy importante para entender o intentar conceptualizar el problema del fascismo, fue una gran respuesta ante el temor de que la situación que se había desarrollado en Rusia a partir de 1917, es decir, de la revolución bolchevique, se extendiera en Europa. Y efectivamente, tanto la burguesía italiana como la burguesía alemana, los dos lugares en donde surge el fascismo con más fuerza, ¿no? Con Hitler en Alemania y con Mussolini en Italia, tenían razones para temer que esto sucediera, ¿no? Entre 1919 y 1921 se desarrolla un fuerte movimiento huelguístico en Italia. Bueno, Gramsci refiere a eso y también hay muchos testimonios de las resistencias al ascenso del fascismo con los Arditi di Popolo y otras, digamos, movilizaciones obreras. Y por otro lado, en Alemania habíamos encontrado procesos revolucionarios bastante agudos, sobre todo entre 1918 y 1923, que bueno, efectivamente generan un temor de las clases dominantes en aquella época a que se transformasen en revoluciones
triunfantes que siguiesen el ejemplo de la Rusia soviética. O sea, directamente la posibilidad de cuestionar el poder de las clases dominantes de ese momento, ¿no? O sea, como que el miedo de los sectores de la burguesía también, ahí en el centro de Europa y todo, era un miedo bastante concreto a poder pelear, a poder perder, digamos, poder en manos de los trabajadores, de las masas levantadas en armas, digamos. Exactamente. Trotsky, que fue un gran, digamos, analista de todo este, además digamos, de un político que buscó contrarrestar el avance del fascismo, planteaba que se podía definir al fascismo como un movimiento, un régimen político que tenía como finalidad rescatar al capital ante una situación de descalabro capitalista y aguda lucha de clases. Es decir, una solución extrema, una solución que las clases dominantes no elegirían en términos habituales, ya que podrían dominar de forma más pacífica, con menos costo político, mediante el parlamentarismo, mediante regímenes democráticos, pero que en momentos de agudización del conflicto social, de la crisis, requieren soluciones de fuerza mayores. Y en este sentido, una de las características para aplicar estas, digamos, soluciones de fuerza mayores, estos regímenes militaristas que digamos, apelan al autoritarismo extremo para ejercer su dominio, es el apoyo de sectores de las clases medias divididas ante esta situación de crisis y también temerosas de que el avance de una situación revolucionaria o del avance de las ideas del comunismo o del poder de la clase trabajadora pongan en jaque su pequeña propiedad, sus ciertos privilegios en otros momentos. Entonces, esta movilización también le da un carácter de masas a estos fenómenos que buscan centralmente, en una primera etapa, destruir el poder de esas organizaciones obreras. Es decir, si el temor pasaba por el posible desarrollo de esa situación revolucionaria, una primer característica del fascismo es la búsqueda de destruir los sindicatos, destruir la posibilidad de que haya acciones autónomas, es decir, prohibir el derecho a huelga, el derecho a organización, el derecho a que existan partidos políticos de los trabajadores. Bueno, un conjunto de medidas, ¿no?, que apuntan directo al núcleo de lo que estábamos diciendo. Ahora bien, para digamos, intentar hacer una revisión conceptual de cuáles serían las condiciones para que esto ocurriese, es decir, qué pasaba o qué debía pasar para que estos regímenes se asentasen. Bueno, en principio lo que estábamos diciendo ayer, ¿no?, una situación de mucha crisis, pero no solamente eso, decía Trotsky en su análisis sobre el fascismo, decía, también era necesario que fuera el resultado de una derrota en ese conflicto, digamos, una derrota en esa lucha de clases. Por lo tanto, entraban en juego condiciones subjetivas, y con condiciones subjetivas se refería a cuál era la política de las organizaciones obreras y de las organizaciones de los trabajadores para enfrentar ese avance del fascismo. Es decir, no es algo que estaba dado por la situación ni que resultaba inevitable. Sobre todo por el peso, ¿no? Te interrumpo un toque, pero sobre todo por el peso en aquel momento de las propias organizaciones obreras, ¿no? Se está hablando de un peso impresionante, digamos, millones de trabajadores, de trabajadoras organizadas alrededor de los principales partidos, con sindicatos impresionantes, digamos. O sea, esta lógica que comentás, con la cual pensaba Trotsky, la idea de que tiene que asentarse sobre una derrota, no era sobre una derrota en abstracto, en el vacío, sino de organizaciones con muchísimo peso, con muchísima fuerza material, digamos, con muchísima militancia, con, bueno, periódicos, sindicatos, etcétera. Sí, exactamente. Es decir, el enemigo del fascismo eran enemigos concretos con organizaciones establecidas y que efectivamente, incluso pese a la política de sus direcciones, la clase obrera había mostrado un nivel importantísimo de organización en Alemania, en Italia. Bueno, después lo veremos en España con el proceso de la guerra civil, etcétera, pero a lo que me quiero referir es que si tuviéramos que describir dos grandes políticas, una había sido la de los partidos socialdemócratas, ¿no?, integrados enormemente al régimen político, planteando una visión en la que las luchas de los trabajadores se debían restringir o a la mera acción sindical o a la lucha parlamentaria, y en ese sentido colaborando con el ascenso
del fascismo por limitar todo tipo de acciones más radicalizadas por parte del movimiento obrero durante toda la etapa anterior. La otra organización muy fuerte durante toda esta etapa, ineludible sobre todo por el triunfo de la Revolución Rusa y el impacto que eso había tenido en Europa, era el Partido Comunista. El Partido Comunista, en este sentido, actúa por dos vías frente al fascismo. En una primera etapa lo hace básicamente estableciendo una indistinción entre regímenes políticos, digamos. Es decir, considera que el fascismo, al igual que la socialdemocracia, al igual que el conjunto de los partidos que defienden el régimen capitalista, son exactamente lo mismo, entonces que no merece ningún tipo de acción particular y los denomina a los socialdemócratas socialfascistas y a los fascistas los denomina agentes de la burguesía de la misma manera que cualquier otro partido. Esto lo que llevó es una política totalmente sectaria en donde no se buscó, como planteaba, por ejemplo, el trotskismo, la necesidad de unir las filas de los trabajadores, es decir, unir a los distintos partidos, ya sea socialdemócratas, comunistas, socialistas, en base a una consigna única, que era enfrentar al fascismo en las calles, defendiendo las organizaciones obreras y evitando que se ascienda, por más que existiesen diferencias políticas y que luego, bueno, esas diferencias se debían desarrollar, pero en primer lugar, una acción defensiva común. Esa política fue negada tanto por los partidos socialdemócratas como por los partidos comunistas. Y posteriormente, luego del ascenso de Hitler al poder, haciendo un giro de 180 grados respecto de esta política, el comunismo pasó a una política que denominó de frentes populares. Es decir, ya no de ausencia de alianza con los partidos del régimen, sino al contrario, una alianza sin distinciones políticas, es decir, la alianza con los partidos que respondían al imperialismo yanqui, francés, inglés, como si la defensa de la democracia en general y de los regímenes democráticos significase la detención del fascismo, lo cual, por ejemplo, tuvo un efecto catastrófico en lo que fue la Guerra Civil Española. Es decir, nosotros al pensar el problema del fascismo tenemos que pensar estas dos cuestiones, tenemos que pensar cuáles son la situación de crisis que le da origen y al mismo tiempo cuáles son las condiciones subjetivas, cuál es la acción de las direcciones del movimiento obrero, del movimiento de masas para enfrentarlo. Y entonces acá nos sirve esto para pensar la pregunta que nos hacíamos en el origen. Bueno, ¿son los fachos, son los liberales actuales el germen del fascismo en Argentina? Y pero, podríamos decir, puede ser, pero deberíamos ponerlo en condicional y saber precisamente que mucho de lo que suceda depende de cómo se desarrolle la situación política y social en Argentina. Sabemos que venimos en Latinoamérica de procesos de revuelta, sabemos que estamos atravesando una crisis social, política y económica que va a llevar, como ya mostró a principio de año, a procesos de lucha de los trabajadores, etcétera. Pero lo cierto es que nosotros hasta ahora encontramos que la política de los grandes partidos está centrada en acordar con el FMI, cerrar un modelo que permite un ajuste y que las represiones, que los ataques a las resistencias que han venido hasta ahora no vinieron de estos sectores fachos, han venido de los partidos tradicionales, es decir, del peronismo cuando reprime la Panamericana, cuando levanta las casillas en Guernica, cuando amenaza a los jóvenes en los barrios. Y en el caso de Cambiemos, nosotros ya habíamos visto lo que pasó, por ejemplo, en diciembre del 17. Es decir, por ahora la acción concentrada de los sectores y los partidos dominantes contra la acción de los trabajadores vino por parte de los partidos tradicionales. Y todavía estos fenómenos libertarios, etcétera, son, digamos, fenómenos electorales, un poco mediáticos, pero que no representan, digamos, una política que sea la que esté teniendo la burguesía. En mi opinión, la burguesía hoy está apostando a que tanto el peronismo como Cambiemos acepten la disciplina que va a plantear el FMI a partir de noviembre, y esa es su principal apuesta. Ahora, obviamente, el resultado de la lucha que lleven adelante los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, para enfrentar esas medidas, bueno, dictaminará si hay nuevos fenómenos políticos, nuevo desarrollo de esta situación. Pero en principio, digamos, me parece que sería
que sería ocultar cuál es la dinámica real de la situación hoy. Bueno, es un buen punto de vista, me parece, para agregarle, digamos, algunos elementos de análisis a lo que venimos viendo respecto de un fenómeno que acá lo podemos definir quizás o ubicar a personas, ¿no? Para identificarlo, Javier Milei, Expert, etcétera, pero que después hemos charlado que es un fenómeno también más general, ¿no? Internacional, una nueva derecha en varios lugares del mundo, en países importantes, en Estados Unidos, bueno, Donald Trump, el ala derecha que apoyó a Donald Trump, los que coparon en aquel momento el Capitolio, o sea, desde ese punto de vista, tampoco ni subestimar, digamos, ni potenciar la visión, exagerar ni subestimar, sí, ni exagerar estos nuevos fenómenos que aparecen en la situación política, y que sin duda lo que sí me parece que habría que compararlo con todo esto que nos traía Gaby hoy, sin duda lo que comparte es que hay un momento de crisis, ¿no? También más general, empezó en el 2008, sigue esa crisis del sistema capitalista más en general, y bueno, se dan estos fenómenos. Gaby, gracias por toda la data y por traer este punto de vista también hoy, Alerta Spoiler, y bueno, ya quedó ahí después a resolver lo que hay que resolver desde el punto de vista de la procrastinación que nos Vaya ataca, a arreglar el caño que de nos la ataca a todos. Voy a arreglar el caño. Muy bien. Dale, un abrazo, bueno. Piro, nos vemos luego. Gracias, tengan buen día. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Gaby Piro con una pregunta. Difícil de responder igual, ¿qué es el fascismo? Y que se puede seguir charlando muchísimo sobre el tema.